Muy bien, buenas tardes, buenos días, Ana, ¿cómo estamos? Buenos días, encantada de estar aquí contigo, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está afectando el coronavirus a Boston? Me decías en privado antes que bastante menos que Nueva York o otras zonas de Estados Unidos. Sí, yo vivo en una zona suburbana, ¿no? Donde no estoy en la ciudad y entonces yo creo que lo que no son grandes ciudades en América están sufriendo menos la influencia del COVID, ¿no? Y luego el gobernador de Massachusetts yo creo que ha hecho un buen trabajo con las medidas que ha aplicado, bastante rápidas, con lo que, bueno, estamos bastante tranquilos pero confinados, como en España, vaya. Pero hay pocos casos, o hay muchos casos por la zona donde estás tú, por Boston. Hay menos que en Nueva York, por ejemplo, o en otras grandes ciudades donde ha habido núcleos mucho más importantes. Muy bien, muy bien. Aquí estamos empezando a desconfinarnos, pero el mayor problema que hay en España es que no hay test. O sea que lo jodido es que aquí no sé, ni siquiera todavía los policías o los médicos tienen problemas para hacerse test los que están de profesionales, con lo cual la gestión un poquito caótica, pero bueno, ya nos iremos acostumbrando. Muy bien, Ana, oye, nos gustaría que en 3 minutos o 4, 3, 4, 5, tú misma te presentes y expliques quién es Ana Maiqués. Pero vamos a irnos al principio. ¿Quién es? Me refiero es dónde te educaste, en qué ciudad, que yo lo sé, qué estudiaste y un poco pues tu vida hasta los 20 años. O sea, tu etapa más inicial de dónde empezaste y por qué decidiste estudiar lo que estudiaste. Muy bien, pues bueno, primero daros las gracias por invitarme porque soy muy fan de First Tuesdays. Hace muchos años que como emprendedora de Barcelona conozco la iniciativa, o sea, es un placer estar aquí. Gracias, Carlos. Pues yo soy una chica de Barcelona bastante como muchos de los que me estarán escuchando. No fui a ninguna universidad elitista, de hecho fui a la universidad pública, la Universitat de Barcelona, en la Diagonal. Estudié económicas. Y estudié económicas porque me gustaban mucho las mates y no tenía una vocación muy clara de lo que quería hacer en la vida, ¿no? Y pensé, bueno, pues me voy a meter en económicas, como muchos. Lo que sí que durante toda mi carrera, mi tesis en económicas fue sobre la economía social, entonces creo que desde el principio tenía como un interés importante en tener un impacto social. O sea, yo creo que personalmente me interesaba la visión social de la economía, no tanto dedicarme al sector de las finanzas, ¿no? Entonces, bueno, hice bastantes Erasmus desde la Universidad de Barcelona, me fui a Bruselas un año, me fui a Inglaterra, me fui a Holanda, estuve viajando bastante durante la carrera y también acabé yendo a la India unos meses, ¿no? Para explorar toda esa parte más social, ¿no? Y yo creo que si algo que define mi formación es esa inquietud de cómo puedes utilizar tu profesión, ¿no? Para tener un impacto. Y un impacto yo creo que bueno, ¿no? Ahora lo llaman social impact, ¿no? Antes no existía ese término, pero yo creo que eso ha definido bastante mi decisión de meterme en diferentes carreras profesionales y no elegir, por ejemplo, ir a una consultora tipo Ernst Young, sino es una decisión muy que va con tus valores, ¿no? Y con lo que tú quieres hacer en la vida, con tus talentos, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos años llevas de emprendedora, como emprendedora? Pues mira, la primera compañía que creé arriba en el Observatorio Fabra fue en el año 2000, o sea, O sea, 19 años. llevas 20 años, estamos en 2020 ya. Sí, sí, 20 años de emprendedoría, cada día levantándote por la mañana, empujando, tirando del carro, ¿no? Y cayéndote, levantándote. Y por eso ahora cuando ha venido el COVID, ya sé que es duro, ¿no? Pero en la vida del emprendedor, que ya hablaremos más, es mucho de caerse y levantarte o estar en una noria, ¿no? De un día estás arriba y otro día estás abajo, ¿no? Con lo que yo creo que te hace lo que llaman aquí resilience, ¿no? Resiliente a las dificultades, ¿no? Y yo creo que eso es un valor que la emprendedoría es importante en estos tiempos, no perder la fe y reinventarse porque creo que siempre hay una salida. Muy bien. Comentar que me he olvidado comentar al principio que los encuentros de First Tuesday son con la colaboración del Banco Sabadell de Startup. Me he olvidado de decirlo al principio. ¿Vale? Que bueno, un placer que hace tiempo ya que nos conocemos, además de tener amigos en común. ¿Había antecedentes emprendedor en tu familia o es algo que surgió un poco así de repente o habías visto de jovencita en casa algún familiar que fuera emprendedor? Pues la verdad es que no. Mi cofundador, Giulio Ruffini, sí que su padre era un emprendedor, ¿no? En un sector muy de piezas de automóvil, ¿no? Un sector bastante diferente. Él tenía ese referente, pero creo que ninguno de los dos
decidimos ser emprendedores de un día al otro. Lo que nos pasó es que en un momento de nuestra vida profesional, ¿no? Utilizando lo que muchas veces dice Miguel Vicente, ¿no? Teníamos las dos pastillas, ¿no? La azul y la roja de Matrix, y se nos planteó la decisión de si queríamos hacernos emprendedores y tomar riesgo. Y en ese momento de decidir el camino más difícil y más arriesgado, nos hicimos emprendedores, pero no nacimos emprendedores. Yo creo que tomamos una decisión de volvernos emprendedores cuando se nos planteó esa oportunidad. Nos estuvimos viendo durante el pasado Tech Spirit Barcelona, que fuiste una de los ponentes. La verdad, nos encantó que vinieras. Cuenta un poco la etapa de tu primera empresa que nació en el Observatorio Fabra y cómo un poco, estando allí, decidisteis crear el negocio. Y cuéntanos un poco más el perfil de tu cofundadora, si la gente entenderá el brazo científico que siempre ha estado al lado tuyo. Pues bueno, Giulio Ruffini, que es mi cofundador, y yo, él es un físico y matemático, es un hombre muy científico, un nerd, ¿no? En toda la palabra, ¿no? Un científico muy de buscar la respuesta a preguntas difíciles. Y todo empezó porque es curiosa la historia. En el año 99 le hicieron una oferta de trabajo a Giulio en Bruselas, en un laboratorio de investigación. Muy pionero, estaba Nicolás Negroponte, el Media Lab, los Rothschild, un castillo en Bruselas que quería hacer ciencia revolucionaria. Entonces lo entrevistaron y no sé por qué yo fui a la entrevista con él. Estaba Manela Day en aquel entonces en Bruselas, que nos invitó a esta entrevista. Y entonces no solo reclutaron a Giulio para ir a Bruselas, sino también a mí. Entonces pasamos un año en Bruselas, en este castillo, con una inyección de capital increíble, comiendo bogavante, bueno, el lujo asiático en la ciencia. Y fue una experiencia súper bonita. Y lo que pasó es que de un día al otro, la empresa belga hizo una quiebra absoluta. O sea, yo recuerdo que mientras la policía precintaba el castillo en Bélgica, llegaba un investigador de la NASA que acababan de contratar. O sea, esto es el impacto de cómo las empresas pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Y entonces esa imagen a Giulio y a mí de la vulnerabilidad de cómo se quiebra una empresa que comía bogavante el día antes, no se nos ha olvidado. Entonces, en ese momento nosotros habíamos empezado ya a crear una subsidiaria en Barcelona, en el Observatorio Fabra, y ese fue el momento de la pastilla, ¿no? Dijimos, hemos conseguido el Observatorio Fabra, tenemos proyectos relacionados con el espacio, con la neurociencia, y ahora esto se ha ido todo al garete, ¿no? Entonces, con Manel, los tres decidimos comprar la compañía del Estado belga, porque la compañía estaba en liquidación, y ahí nos convertimos en emprendedores. Pero claro, ya no había bogavante, ya no había inyección de capital. Entonces, los inicios en el Observatorio Fabra fueron bastante duros, porque hicimos un round de Family and Friends, pero claro, recuerdo que alquilábamos proyectores para reuniones por horas. Porque realmente empezamos de menos mucho, ¿no? Con un plan enorme de una gran inversión a hacernos nosotros tres emprendedores. Entonces la filosofía, como no se nos olvidó lo de que la empresa quebró, fue mucho más de bootstrapping, ¿no? Fue mucho más de ir generando proyectos, ir generando ingresos. Entonces cuando teníamos ingresos cogíamos a alguien más y así fuimos creciendo la compañía, ¿no? A golpe de ventas y de proyectos de investigación. Cuéntanos qué es Starlab y luego nos cuentas qué es Neuroelectrics. Pues Starlab es, yo creo que un proyecto que no he visto en ninguna otra parte del mundo y nació en Barcelona y sigue bastante la filosofía del Starlab belga que he hablado que quebró, ¿no? Que realmente lo que quiere es transformar la ciencia en productos y servicios con impacto. Es decir, nosotros estamos enamorados de la ciencia, creemos en la ciencia y hoy con COVID más que nunca, pero creemos que la ciencia tiene la obligación de ayudar a la sociedad. Entonces nuestra obsesión es hacer buena ciencia, pero llevarla al mercado. Y yo creo que por eso el dueto de dirección de Giulio y mío ha funcionado tan bien, porque Giulio investigaba seriamente y yo iba con la maleta llamando a cada puerta y diciendo, oye, ¿tú me comprarías esto que estamos desarrollando en Starlab? Y entonces el cliente me decía, pues no, porque está muy verde, o si no le pones A, B o C, no te lo compro, ¿no? Y realmente siempre fuimos en paralelo haciendo buena ciencia, pero siempre yendo al mercado a ver qué teníamos que hacer en esa ciencia para que tuviese un impacto, cómo se podía vender eso. Y yo creo que eso es un proceso que le llaman en las unis transferencia tecnológica, pero que es muy difícil de hacer,
porque en el fondo lleva muchos años innovar de verdad desde la ciencia y encontrar un encaje en el mercado. Entonces nosotros empezamos con dos áreas, el espacio y la neurociencia, porque creíamos que los retos del siglo XXI tenían que ver con el cambio climático y la salud cerebral. Y yo creo que esto fue en el año 2000. O sea, imaginaros qué vigentes siguen siendo hoy, después de 20 años, el cambio climático y la salud cerebral. Muy bien, cuéntanos un poquito más qué tipo de cosas ha hecho Starlab y qué tipo de cosas ha hecho Neuroelectric. No sé si tienes a mano algún casquito de esos que habitualmente llevas en tus eventos. Hombre, claro, ahora mismo lo cojo. Espera, que no estaba... Pero voy a empezar por el Starlab. Lo que nosotros hacemos y seguimos haciendo desde Barcelona es, trabajando mucho con la Agencia Espacial Europea, cogemos datos desde satélite de nuestro planeta y miramos cómo mejorar la salud ambiental del planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ejemplos, tenemos un producto que cogiendo imágenes de satélite te podemos decir cuánto de verde es la casa donde vive Carlos, ¿no? Cuántos árboles tiene alrededor. Esto el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, lo ha comprado para ver cómo irrigar mejor los parques de la ciudad, con información desde satélite. Ahora lo están comprando en UK, incluso en España, compañías de real estate. O sea, yo creo que el día que te compres una casa, también va a ser muy importante ver cuánto verde tiene tu casa alrededor, ¿no? Como un índice, le llamamos el Green Index, ¿no? Pero también tenemos productos para mejorar el medio ambiente de la polución en el mar. Las playas de Barcelona tienen un índice de satélite que sacamos nosotros de cuánto de limpia está el agua de la ciudad, de nuestras playas. O sea, son ejemplos de cómo la observación desde el satélite te puede ayudar a tomar decisiones en tierra, ¿no? Y la verdad es que seguimos muy enamorados del sector del espacio, pero creo que buscar el modelo de negocio es más difícil que en el campo de la salud, ¿no? Pero yo sigo con esperanza de que la gente tome más conciencia medioambiental. De alguna manera, en vuestro caso, la empresa la fundasteis un científico y, entre comillas, una vendedora, aunque seas economista, ¿vale? Pero No, me una gusta persona... vendedora, me gusta vendedora. Es la realidad, porque tú eres muy buena vendiendo, ¿vale? Pero la realidad es que ese es el fallo de la mayoría de empresas científicas españolas, que están fundadas por 2 o 3 científicos a la vez, no son capaces de fichar ni ese economista ni ese vendedor, en tu caso además tiene las dos cosas, y por eso no funcionan, porque no suelen ser capaces de convertir esa tecnología en un producto. Al menos a alguien se le ha ocurrido, vamos a crear el Green Index y entonces se lo venderemos a las inmobiliarias, vamos a crear el no sé qué para las playas, se lo venden a los ayuntamientos. Difícilmente esa creatividad se le ocurre a veces al científico, ¿vale? Aunque a lo mejor sí que puede ser, pero es menos habitual. ¿Por qué crees que se equivocan tanto los científicos en la transferencia tecnológica de no asociarse con perfiles emprendedores y vendedores? Bueno, yo creo que es verdad que las culturas son bastante diferentes, Carlos. Yo llevo 20 años trabajando con científicos y ahora como también entiendo su punto de vista y ellos me entienden a mí mejor también, que yo necesito vender, necesito que el producto no sea perfecto porque yo tengo que pagar nóminas mañana, ¿no? Entonces yo creo que el clash cultural entre el mundo de los negocios y el mundo de la ciencia y las motivaciones de esos dos mundos es difícil de alinearlas. O sea, creo que requiere un poco de generosidad por las dos partes, ¿no? Yo creo que en España y en muchos sitios uno de los errores más grandes que veo es quién ponen al frente de los departamentos de transferencia tecnológica. Y normalmente es gente del sistema, incluso en los hospitales. Las unidades de innovación deberían de estar gestionadas por emprendedores o gente de los negocios, no por gente que salga de la academia. O sea, creo que a veces es un problema más de quién está al frente que no del concepto. El mindset, Okay. ¿no? Deberían de coger gente del IS, gente que ha estudiado, ¿no? MBAs, que se pongan en esas posiciones y no gente que normalmente es de la organización y de repente les dan el rol de tech transfer. Eso creo que es el error, de verdad. Muy bien. Y ahora cuéntanos qué hace Neuroelectric, que además lo conozco más caso porque una expareja mía trabajó contigo, ¿vale? Cuéntame un poquito y creo que lo vas a hacer con demo incluida. Sí, pues mirar, entonces, como os he explicado, en Starlab hacemos espacio y neurociencia. Entonces, después de muchos años de investigar sobre neurociencia, a través de mucha ayuda, por cierto, de la Comisión Europea y de programas de investigación punteros, desarrollamos esta tecnología
que es el famoso casco, ¿no? Que a Carlos le encanta. Yo creo que solo me invita para que me lo ponga. No, yo tengo fotos tuyas con casco ya. Pues este casco que veis es un casco inalámbrico que puedo yo tener en mi casa y que hace dos cosas. Cualquiera de estos electrodos que veis, y que hay 32, pueden monitorizar tu actividad cerebral, es decir, yo puedo ver lo que está pasando en mi cerebro ahora, diagnosticar, o puede inyectar corrientes eléctricas en el cerebro, lo que se llama estimulación neuronal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo epilepsia o un problema de sueño, este casco inalámbrico me puede ayudar a diagnosticar esa enfermedad neurológica. Pero más allá, con la estimulación, podemos ayudar a curar, ¿no? O hacer terapia en esas patologías. Entonces, un ejemplo es en epilepsia. Llevamos ya 20 pacientes en el Boston Children's, donde les hemos estimulado 10 días con este gorrito y les hemos reducido sus crisis epilépticas un 47%. Entonces, yo creo que esta es una de las cosas de las que yo estoy más contenta, porque esta tecnología, este casco que veis, se desarrolló en el Observatorio Fabra. Empezó en el año 2006 a pensarse, a desarrollarse, ¿no? Y ahora está en la FDA como un estudio pionero. En un año y medio, si lo hacemos bien, se puede convertir en una nueva terapia para niños que no responden. O sea, habéis tardado 15 años desde que habéis empezado a inventar el producto para que empiece a poder ser algo que podéis vender y comercializar. Es correcto. Pero es que, claro, el gorro es solo una herramienta. O sea, lo que ha sido muy difícil es todo el análisis de datos que llevamos años haciendo, de entender cuando recoges las señales del cerebro qué quieren decir, y todo el conocimiento de cómo estimulas eléctricamente el cerebro. O sea, hay mucha matemática, hay mucha física, hay modelos que tenemos del cerebro, hay algoritmos, o sea, hay mucho know-how que hemos desarrollado a través de muchísimos años, porque el cerebro es muy complicado y no ha sido tan fácil llegar a este punto, ¿no? De entender cómo podemos ayudar a los pacientes. ¿Cuántas empresas en el mundo crees que puede haber tan punteras como vosotros en toda esta parte de medición y estimulación neurológica? Bueno, nosotros tenemos competidores en la parte de lectura y en la parte de estimulación, pero ahora mismo somos la única tecnología en el mundo que permite leer y estimular inalámbricamente en casa. Yo creo que este es nuestro nicho donde nosotros somos punteros y no creo que hubiésemos podido venir a Boston sin tener ese nicho de excelencia muy identificado. O sea, nosotros vinimos a competir aquí porque sabíamos que éramos re buenos en este nicho específico, ¿sabes? Y por eso estamos compitiendo en uno de los hubs más competitivos que hay en salud en el mundo, ¿no? Pero sí, hemos tardado 15 años. O sea, imagínate el modelo de negocio para aguantar, ¿no? 15 claro, años. la pregunta es, ¿quién ha invertido durante estos 15 años para poder financiar todo esto? ¿Qué lo has hecho con ayudas, con inversores, con fondos de inversión, haciendo proyectos de consultoría y servicios para vivir de eso? ¿Cómo habéis financiado la empresa? Pues yo creo que una combinación de todo lo que has dicho. O sea, tuvimos business angels al principio que pusieron capital, ¿no? Luego mucha ayuda europea de proyectos de la Comisión Europea, mucha venta de servicios de neurociencia, desde compañías de neuromarketing a farmacéuticas, el desarrollo de biomarcadores para farmas, o sea, consultoría y ayudas públicas. Y creo que ha sido una forma sana de crecer el negocio hasta este punto, ¿no? Luego yo creo que llega un momento en que ya tienes que buscar inversores para escalar, pero realmente hasta ahora ha sido un tema muy de bootstrapping, ¿no? ¿Y por qué no habéis metido a fondos de capital riesgo? ¿Porque no lo ven todavía al facturar muy poco o porque no queríais perder un control vosotros hasta que tuvierais aprobado el producto por la FDA? Yo creo que hemos estado bastantes años desarrollando la tecnología y decidiendo dónde queríamos aplicarla, ¿no? Yo recuerdo en los inicios que la gente me decía, hombre, dedícate a los videojuegos, ¿no? Ponle este gorro a los videojuegos para que los chicos jueguen mejor, ¿no? O sea, la aplicación de nuestra tecnología tenía un montón de áreas donde aplicarla. Yo creo que también hemos tardado en decidir dónde queríamos poner los esfuerzos, ¿no? Y ha sido en el sector médico y trabajando con los neurólogos. Entonces yo creo que cuando tú tienes muy claro dónde quieres llegar es un buen momento para coger inversores y escalar. Pero mientras estás buscando lo que quieres ser, yo creo que tener la libertad de decidir lo que quieres ser
es un buen deal para un emprendedor. En mi caso, difícilmente he estado 3 años en un mismo negocio. Es decir, yo por eso acabé fundando un Venture Builder, porque es lo que me gusta al final, que es cada año arrancar 1, 2, 3 negocios nuevos. Y me gusta arrancar, crear, no me gusta gestionar. ¿Cómo se gestiona psicológicamente seguir al frente del cañón con el mismo negocio 15 años seguidos? Es decir, no hay momento que digas, hostia, aún no me han aprobado, aún me quedan 4 años para que me aprueben, me quedan 2 años para que me aprueben. Claro, cuando te aprueben es cuando podrás demostrar que puedes fichar tiendas comerciales y empezar a vender, sea B2B o B2C. Pero claro, ¿cómo se gestiona psicológicamente un proyecto a tan largo plazo? Tiene que ser muy distinto. Los que hacemos startups normalmente en 1 año y medio o 2 nos damos cuenta si algo huele bien o huele mal. Y eso es lo que nos hace ir a tope 3 o 4 años más o dejarlo y buscar otra cosa. ¿Cómo se gestiona un proyecto a tan largo plazo desde el punto de vista de la psicología del emprendedor? Bueno, yo creo que, y esto lo dije en una entrevista que me hicieron en Barcelona Tech City, ¿no? Yo creo que es muy importante pensar por qué estás tú en ese negocio. O sea, cuál es tu motivación para realmente emprender, ¿no? Y yo creo que mi motivación, eso que he dicho desde el Observatorio Fabra, que es hacer ciencia y tener un impacto, no ha cambiado en absoluto. Cada mañana que me levanto tengo claro que lo que tengo que hacer es conseguir con mi gran equipo que esto ayude a pacientes o que esto ayude en medio ambiente. Entonces yo creo que eso es lo que te mantiene trabajando duro y cada mañana. Y yo creo que a la pregunta, o sea, durante 15 años, yo no llevo 15 años haciendo lo mismo. Tú piensas que aún recuerdo, pues hace 15 años, estar instalando sensores de GPS en la laguna del Laja en Chile. Empecé una empresa en Holanda de observación de la Tierra. Es decir, que yo como rol dentro de la compañía he cambiado mucho, ¿no? Y además has alternado los dos, has alternado Starlab y has alternado Neuroethics con proyectos en los dos. Exacto, y piensa que creamos una nueva spin-off, ¿no? Que era Neuroethics. Ahora nos hemos venido a Estados Unidos donde llevamos 5 años. Es decir, que una empresa te da muchas vidas y yo creo que lo bonito es saber cuándo tienes que dejar de hacer un rol y dónde la empresa te necesita más, ¿no? Y tener la humildad y la generosidad, ¿no? De decir, este rol en el que estoy muy cómoda, ahora es el momento de cambiar, ¿no? Porque lo puedo delegar y hay gente mucho mejor que yo para hacerlo, y ahora la empresa necesita que haga otra cosa, ¿no? Y siempre cambiando de rol, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el secreto de que puedas crecer dentro de tu propia compañía en un proyecto tan de largo plazo, ¿no? Muy bien. Y además, demostrando que eso es totalmente compatible con ser madre, ser emprendedora, porque tienes 4 hijos, ¿vale? Sí, Es sí. decir, ¿qué ventajas o inconvenientes está supuesto para ti el emprender en paralelo a tener tener hijos? ¿Lo has podido gestionar bien? ¿Qué recomiendas? Sobre todo, porque me lo cuento a veces, emprendedoras que me dicen, no, yo priorizo mi carrera, entonces no quiero tener hijos todavía, y yo les digo, lo veo un error. Si te quedas esperando, pues te equivocas. Yo creo que es compatible, lo has demostrado tú, lo has demostrado Carlota Pi, muchas más emprendedoras, Marta Esteve de Rentalia, en muchos casos de emprendedoras de éxito que han tenido de 2 a 4 hijos. Y, en mi opinión, es compatible para un madre y para un padre. Es decir, yo soy padre con custodia total hace 8 años, con lo cual viví cosas parecidas con 3 hijos. Entonces, ¿qué recomiendas un poco de esas mujeres que tienen dudas de postergar la maternidad por priorizar la carrera profesional o el emprender? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. O sea, ¿dónde se ha dicho que tenemos que elegir? Es que esa pregunta es dura, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que elegir? Yo ya sé que no es fácil, pero se puede hacer, ¿no? Yo creo que ser emprendedora es verdad que es un trabajo duro, que es 24 horas, pero creo que sí que te ayuda mucho a compatibilizar. O sea, yo recuerdo mi primer bebé, que era Teo, hace 17 años, me lo llevaba al Observatorio Fabra todas las mañanas con mi coche y me llevaba una babysitter que tenía Argentina, que era un sol, y los ponía en una habitación y lo iba a ver, ¿sabes? Y claro, nadie me decía nada, ¿no? Es decir, que yo creo que me ha permitido hacer cosas, ¿no? Que es verdad que en otras organizaciones donde no tengan esa cultura es más difícil, ¿no? Que si es tu propia compañía. Pero mi empresa está llena de mujeres, yo creo que respetamos mucho la compatibilidad y yo creo que la sociedad está cambiando y creo que las mujeres... No, ahora sí, pero cuando tú tuviste los hijos no era lo habitual. Ahora sí que empieza a haber un cambio en esto.
Sí, pero también hay mucha gente que me dice, oye, ¿tú crees que por ser mujer, sabes, tu carrera emprendedora también ha sido más dura? Pues bueno, igual te tienes que esforzar más, ¿no? Pero en general yo creo que las mujeres cuando tenemos una meta y la queremos de verdad, yo creo que somos imparables. O sea, yo creo mucho en las mujeres y Julio también. De hecho, todo nuestro equipo directivo, la mayoría, nuestra directora general en Barcelona, está lleno de mujeres. Y yo soy una ferviente defensora de que las mujeres, si deciden hacer algo y es lo que quieren hacer, lo consiguen. Una pregunta ahora como padre. ¿Cómo se convence / impone a unos niños de, en aquel momento, 12, 10 y 8 años de, chicos, dejamos Barcelona y nos vamos a Boston? Hombre, pues también les costó, ¿no? No sé, a mí me costaría con mi hija de 12 que me la aceptara hoy en día, ¿eh? No lo sé un poco cómo se lo vendisteis o cómo fue ese momento. Bueno, la más pequeña que tenía 3, esa no Esta no opina. ¿no? Los mayores les ha costado, o sea, les costó aterrizar aquí porque creo que la cultura americana es mucho más diferente de lo que yo me imaginaba, ¿no? O sea, creo que y eso que estamos en un sitio privilegiado como es Boston, ¿no? Pero como emprendedora y como familia, yo creo que salir de tu entorno y tener una experiencia y que se hayan tenido que espabilar, aprender el idioma, aprender la cultura, creo que es una riqueza que les doy, ¿no? Y mi marido siempre dice no pain, no gain, ¿no? A veces hay que sufrir un poco, ¿no? Para ganar algo, ¿no? También con lo que, bueno, fue duro y es duro a veces, pero yo creo que les ha hecho crecer, ¿no? Y para mí yo pensaba, ostras, ahora ya tengo 48 años, ¿no? Hace 5 pensé, si quiero entender el mercado americano, es mejor que me vaya ahora antes de que sea demasiado tarde, ¿no? O sea, creo como emprendedora hay momentos en que no te puedes quedar, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hace años que pienso que quiero entender mejor ese mercado? O sea, hay momentos en tu vida que hay que decidir, ¿no? Que no te quieres arrepentir de no haberlo intentado, ¿no? O de no haberlo probado. Entonces, yo estoy súper contenta con la experiencia americana. Creo que nos ha ido muy bien a Neuroelectrics y creo que a los niños, ¿no? Pero yo sigo considerándome una emprendedora de Barcelona con una mentalidad global que vendemos en Asia, en China, en Estados Unidos, en Europa, y que mi empresa Born y Made en Barcelona tiene que ser una empresa global, pero desde Barcelona. Una pregunta, ¿por qué fuiste primero por la parte más compleja científica, que es la aprobación americana? Y preguntarte si en paralelo, pensando en Digital Health, en Health en general, la gente aborda primero la certificación en una zona y luego la otra, porque no hubiera sido más sencillo hacer esto en Europa. Bueno, en Europa lo estamos haciendo. De hecho, en Europa hemos hecho 90 pacientes en un hospital de Manresa, que estamos ahora analizando los datos y que pintan estupendos, con lo que ahora cuando pase el COVID espero que tengamos la aprobación en Europa, ¿no? Tenemos aprobación en Hong Kong, en Canadá, en Malasia, en Singapur. Es decir, que nuestro proceso regulatorio no es exclusivo americano. Lo que pasa es que la FDA es el organismo más restrictivo y más duro del mundo. Entonces es un poco, si tú pasas la FDA, por ejemplo, los chinos, el mercado chino, estamos aprobados en Hong Kong, pero no en China, se basa mucho en el FDA, le llaman el CFDA. Entonces, cuando tú tienes aprobación en Estados Unidos, te da acceso a unos mercados que es más fácil que desde Europa, ¿no? Y luego teníamos relaciones con Boston Children's, con Harvard, o sea, tenemos unos partners americanos tan buenos que nos podíamos permitir, ¿no? Ir al mercado del FDA, ¿no? Y de hecho, cuando fui en noviembre, me hizo mucha ilusión ver que la FDA recibía la tecnología de Neuroelectrics con tanto apoyo, ¿no? Porque sabes lo duros que son, ¿no? Y, por ejemplo, en Europa no vas a un organismo, no hay un edificio como la FDA con el que puedas hablar con la gente directamente, va todo por estas entidades certificadoras, o sea, creo que es mucho más difícil navegar también la interacción, ¿no? Y ha sido muy bonito el proceso de interacción con la FDA, ¿no? Que creo que nos ha dado muchas pistas sobre cómo avanzar la tecnología y cómo hacer buenos estudios clínicos para demostrar eficacia en Alzheimer y en otras aplicaciones. Muy bien. Vosotros tenéis, los dos cofundadores, estáis juntos en Boston y tenéis un equipo con directivos y trabajadores en Barcelona. ¿Cómo se gestiona remotamente un equipo a distancia? ¿Qué es la clave
para aquel que se plantea que tiene la zona de negocio en un sitio y el equipo de tecnología o producto, soporte en otra zona donde sea más eficiente o más barato. ¿Cómo se gestiona una oficina a distancia? Bueno, yo creo que es muy complicado. Creo que ha sido la parte esta y tener la familia tan lejos, ¿no? Son las partes más dolorosas, ¿no? De nuestra aventura americana, ¿no? Yo creo que es muy complicado porque al final todo depende de las personas. O sea, las personas, y ya sé que suena atópico, ¿no? Pero tener gente buena en tu compañía es lo que hace la diferencia entre el success y el failure. Y es así. Estamos de Por mucho acuerdo. que lo Es que es el principal error de la selección del equipo y los socios, es lo más difícil. Y yo llevo 20 años de emprendedora y os aseguro que sigo contratando gente que me encanta y creo que me va a ir súper bien y no me van bien. Y al final el algoritmo perfecto es muy difícil de encontrar, porque oye, la gente también, gracias a Dios, es muy libre y tiene muchas vidas, ¿no? Pero nos ha costado mucho, ahora estamos súper contentos, tenemos a Yolanda Casas, que es una nueva directora desde hace 1 año y medio, estamos súper contentos, pero no solo con Yolanda, sino con el equipo que trabaja con Yolanda, son una gente brutal que tenemos en Barcelona. Yo creo que hay mucho talento en Barcelona, hay una gente que nos llega de la Pompeu, de Ingeniería Biomédica, un montón de mujeres jóvenes ingenieras de la UPC, o sea, tenemos un equipazo. Pero no ha sido fácil ahora tener la tranquilidad de saber que tienes un equipazo, porque, bueno, porque es difícil encontrar las personas correctas. Y bueno, seguimos haciendo Zooms y reuniones con ellos, pero son bastante autónomos y es porque son gente buena. Ok. ¿Cuándo te planteas ir al mercado de capital riesgo para ir a buscar inversores para Neuroleptrix? Bueno, yo ¿Cuando ya he tengas la empezado. aprobación o lo harás antes? No, yo ya he empezado y de hecho os tengo que decir que la experiencia de fundraising en Boston ha sido menos gratificante de lo que me esperaba, por varios motivos. Boston es un ecosistema muy particular donde es muy biotech, es mucho más de moléculas que de devices que puedas llevar a casa y que sean más un digital health, ¿no? Pero también creo bueno, son ecosistemas complejos, donde las rondas cada vez son más grandes, donde el hecho de que tengas revenues y un negocio existente no necesariamente se entiende ni se aprecia. Cosa que a mí me sorprende, ¿no? Porque digo, a ver, yo tengo un negocio de verdad, ¿no? Que es profitable. Y dicen, no, but what about the upside? ¿Qué upside? O sea, esto existe. ¿Qué dices del upside, no? Creo que según qué mercados de capitales son mucho más especulativos de lo que yo me imaginaba. Y eso no me ha gustado, porque no es mi filosofía de empresa, en cierta manera, ¿no? Y entonces ha sido un poco de crash. Pero bueno, he aprendido otras cosas. He aprendido que hay un montón de capital, hay un montón de tipos de VCs, hay filántropos, hay family offices, hay strategic investors, hay funders que son private equity. O sea, el abanico de financiación para tu empresa es enorme. Entonces yo creo que como emprendedor tienes que tener el tiempo, es como si te fueses a casar con alguien, ¿no? De date y entender qué te aporta cada uno y quién está alineado, ¿no? Pero la verdad es que he visto bastante gente que no me ha gustado nada y gracias a Dios que puedo sobrevivir, que he dicho que no. Entonces creo que esta es una lección importante para los emprendedores, ¿no? De elige bien a tus inversores, porque yo creo que una De vez hecho, pero ¿no? coincide con la opinión de más emprendedores españoles que han ido a Estados Unidos pensando que la parte de financiación sería mejor y más fácil porque ven lo que sale en las películas y es un común denominador la decepción de la complejidad de la financiación ahí, que no es tan fácil como parece. Ha habido emprendedores como Neco Honor que han estado muchos años intentando en San Francisco financiar sus compañías y al final encontraron solamente inversores españoles que confiaron en ellos. Te veo acabando con algún VC español y todo que invierta en tu compañía, no lo descarto. Bueno, no lo sé, o sea, estoy hablando, bueno, también, ¿no? Pero es verdad que estoy hablando con bastantes compañías estratégicas que hacen inversiones, que la parte de Strategic Investor me gusta bastante porque es sobre crecer el negocio, con quién te puedes aliar, ¿no? A nivel compañías estratégicas. Pero yo también creo que una cosa que los emprendedores españoles no estamos acostumbrados es al nivel de competencia que hay en Estados Unidos. O sea, piensa que yo vengo de Barcelona, pero es que en Boston está lleno de emprendedores asiáticos, gente que llega del MIT, gente de la India, o sea, una gente brillante que sale de Harvard, de MIT, ¿sabes? Que son locales
Y claro, tú vienes de España eres muy bueno en lo que haces, ¿no? Pero la competencia es súper bestia. Y no sé si nos han enseñado a competir a ese nivel, ¿no? De levantarte. Yo ya me levanto por las mañanas con el cuchillo en la boca, ¿sabes? Y lista para salir a la selva. Y en España, yo creo que si tú lo hacías mejor, pues genial, te iba mejor. Pero no había ese cuchillo en la boca y ya te levantabas corriendo. No sé si ha cambiado en los últimos 5 años, pero yo eso lo noto cada mañana cuando salgo por la puerta y a mí nadie me enseñó a competir de esa manera tan salvaje, ¿no? Bueno, yo creo que el emprendedor español empieza a ser cada vez un poco más ambicioso y cada vez están viniendo nuevas generaciones de gente. Un ejemplo es Óscar Pierre de Globo, Yaiza Canosa de Goi. Cada vez hay más gente joven ambiciosa, David Riudor de Goin, que tiene ganas de hacer cosas y hacerlas en muchos países, pero digamos, ahora hemos empezado a ser más ambiciosos, pero seguimos sin ir con el cuchillo a los dientes como van los americanos. Creo que te encuentras 4 emprendedores con la mentalidad hasta que tú dices de cuchillo a los dientes. Te diría que en España conozco 2 o 3 solo que son de esa mentalidad, muy, muy poquitos. Muy bien, he comentado un poco al público que a través de la propia aplicación de preguntas de Zoom, ¿vale? Hay unas 80 o 90 personas conectadas, podéis hacer alguna pregunta y ahora empezaré a hacerle alguna pregunta a Ana. Ana, tengo una primera pregunta. ¿Cuál es el criterio mínimo, en tu opinión, para vender un MVP en un modelo de negocio basado en investigación o ciencia a un cliente real? Es decir, ¿en qué mínimo tendría que estar el MVP para poder vendérselo ya a un cliente final? ¿Qué es lo que recomiendas y cuál es tu experiencia? Pues mira, mi experiencia es que alguna vez, ahora hace tiempo que no lo veo, pero en el 2010 o 2014, no recuerdo, en la Fundación Impulsa de los Reyes en Girona, mi speech fue con una especie de banda con 4 electrodos aquí, ¿sabes? Que solo medían actividad cerebral en esta zona frontal. Oye, nosotros estábamos más orgullosos que un Jinju de sacar nuestra barrita con 4 electrodos, ¿sabes? Y decir que eso podía ayudar a que no te durmieses al volante, ¿no? Nosotros lanzamos el producto bastante rápido y bastante early. Y yo ahora lo veo y digo, Dios santo, qué valientes, qué vergüenza, ¿sabes? Pero la verdad es que fue buena decisión, porque en cuanto lo lanzamos al mercado, aparte que desde el sofá de Barcelona me empezaron a comprar en Malasia la bandita esta, tú no sabes el feedback que nos dieron los clientes. De, oye, ponle más canales, yo quiero ver todo el cerebro, ponle esto, ponlo otro, y así lo evolucionamos. Entonces yo creo que si identificas un pequeño uso, aunque sea simple, incluso en el sector de investigación, o sea, cuanto antes pueda salir, mejor. La famosa Tú frase... recomiendas claramente salir con un MVP con menos funcionalidades y que el mercado te dé feedback y que te haga evolucionar. Es tu recomendación. Totalmente. Porque estos brainstormings que hacemos dentro de las compañías son totalmente ficticios. O sea, hay que jugársela en el mercado. O sea, yo creo que cuanto antes pueda salir, y el mercado de research te permite errores. O sea, si tú vas a un mercado consumer, ¿no? Como muchas de las empresas de Carlos, eso ya es más duro, ¿no? Porque si te crashea el sistema te cargas la reputación, ¿no? Pero en el mercado de investigación se permiten errores en el minimum viable product. O sea que adelante. Yo creo que cuanto antes se salga, mejor. Muy bien. Otra pregunta que tenemos es la diferencia de contratación de talento de alto nivel y de científicos en España con respecto a Estados Unidos. Alguien que habló contigo en su día de este tema pregunta si ha habido una mejora en España de este tema y qué ventajas tiene el estar en Boston, el estar en otra zona de Estados Unidos o el estar en España y si ha habido una mejoría en la captación de talento extranjero para que venga a España. Es una muy buena pregunta. Yo ya he dicho que estoy muy contenta con mi equipo en Barcelona. Es verdad que, por ejemplo, posiciones como ingenieros electrónicos, o sea, hay ciertos perfiles que nos cuesta bastante encontrarlos en España. Hay algún tipo de ingeniero que están muy solicitados, por ejemplo, los electrónicos. Pero, por ejemplo, nuestro jefe técnico ahora es americano, que está en Barcelona viviendo. Es decir, que es verdad que el tema de los visados... Pero ¿vivía en Barcelona ya o vino para el proyecto o cómo fue la situación? Vivía en Barcelona, ¿eh? Vivía en Barcelona y ha encontrado un proyecto que le entusiasma, ¿no? Pero es verdad que tenemos un montón de ingenieros de Czech Republic, Polonia, todos los países del este, Italia. O sea, hay un montón de talento científico, no solo en España, sino en Europa y sobre todo yo creo que en Europa del este, que es un placer trabajar con ellos, la verdad.
y en Inglaterra. Y yo creo que en Estados Unidos también has de ir con cuidado con quién contratas y por aquí. Yo siempre voy a desarrollar el software, el device, etcétera, en Barcelona, porque creo que hay un talento extraordinario y es mucho más efectivo que hacerlo en Estados Unidos. En Estados Unidos pues hay gente muy especializada en una cosa muy concreta, a lo mejor en una parte de machine learning, de data mining muy avanzado, ¿no? Y esos son perfiles muy concretos que creo que has de fichar en Estados Unidos. Pero en España, yo creo que en Europa, y amplío España a Europa, hay suficiente talento para empresas como Neuroelectric y muchas otras tecnológicas. Lo que pasa es que has de ampliar, yo creo que a toda Europa. Muy bien. ¿Cómo retienes ese talento? Es decir, ¿lo retienes en base a un sueldo? ¿Has hecho un plan de Phantom Shares para motivarles? Pero claro, Phantom Shares en una empresa tan a largo plazo como la tuya, no sé si es el mecanismo adecuado. ¿Qué herramientas usas para retener ese talento? Bueno, yo creo que cada vez que hago una entrevista es alucinante según a quién cómo te tienes que vender tú como emprendedor. O sea, cómo tienes que... Es un proceso de venta, o sea, la gente elige también, ¿no? Entonces yo creo que lo que les tienes que vender sobre todo es que el proyecto esté alineado con lo que ellos quieren, ¿no? Y lo que ellos buscan. Y yo creo que los millennials son todavía más así, ¿no? Que buscan proyectos que les interesen, ¿no? Y yo creo que hay que retenerlos, por supuesto, haciendo la empresa cada vez más rentable para que les pueda subir los salarios, para que los salarios que cobren estén a nivel de mercado. Y luego, por supuesto, planes de retención de stock options. Pero sobre todo yo creo que es dar un proyecto de futuro, ¿no? Que crezca y que sea financieramente potente y estable para darles recorrido. Muy bien. ¿Qué es más complicado? ¿Vender al talento para captarlo o vender el proyecto inicialmente a un business angel cuando aún no existe nada? Pues sabes que creo que cuando no existe nada es más fácil que cuando existe algo. Es decir, porque es más especulativo. Yo creo que al talento nosotros el proyecto que tenemos en Neuroelectric y en Starlab no son proyectos que estén en muchos sitios, con lo que creo que es fácil si estás alineado que te guste nuestra empresa, ¿no? El mundo de los business angels y los inversores, creo que hay que hacer mucho trabajo de entender el business angel y el inversor antes de ir a hablar con él. O sea, hay que entender qué le motiva a ese inversor y tocarle la fibra, ¿no? Yo hablo con inversores ahora que tienen family offices porque tienen un miembro de la familia que está enfermo, ¿no? Y hay que entender realmente, y eso a veces es más difícil de saber porque no es información pública, ¿no? Y tienes que hablar con gente que te explique de qué va ese inversor, ¿no? ¿Y qué es lo que hicisteis vosotros en esta primera ronda con Business Angels? O sea, ¿cómo vendiste, cómo captaste esta primera ronda? ¿Fue más privados que no conocías, gente de tu entorno? ¿Qué perfil fue de inversor? Bueno, fueron family, fools and friends. O sea, yo creo que esos invierten por ti, no tanto por el proyecto. O sea, ellos se creen que Julio y Ana son gente honesta, ¿no? Y que necesitan dinero para tirar adelante una compañía. Y fueron básicamente familiares y amigos que nos apoyaron, ¿no? Y bastante incondicionalmente. O sea, un business plan bastante churruchi. O sea, no te pienses que eran muchos. Es gente de tu entorno que cree en ti más que tanto en el proyecto. Porque yo creo que un buen equipo, ¿no? Will pivot. Y los business plans son ideas, pero lo más importante es la ejecución. Y si el equipo es bueno, you will pivot. O sea, encontrarás la manera de llegar al goal, ¿no? Pero el business plan yo le veo bastante poco interés desde el punto de vista del emprendedor porque cambia bastante, ¿no? Yo siempre digo en el business plan, el comentario, cuando alguien me pregunta detalles, le digo, ¿cuánto quieres que te mienta? ¿Vale? En función de lo que quieres que te mienta, te pongo una cosa u otra, pero bueno, lo importante siempre son los mercados y los equipos, porque como dices tú, se pivota y se cambia mucho. Oye, antes has explicado un poquito que tenías dificultades para encontrar ingenieros eléctricos en Barcelona. Hay una pregunta, ¿qué perfil tienen los investigadores que trabajan en el centro de I+D de Neuroelectrics y sobre todo si son más ingenieros o más son neurocientíficos? ¿En qué proporción son más ingenieros o neurocientíficos? Danos un poquito más de detalle porque hay interés de este tema. Pues mira, tenemos un poco de todo. Tenemos ingenieros, sobre todo de software, de IT, de electrónicos para la construcción de los devices, pero tenemos un montón de físicos que nos encantan. Es verdad que mi co-founder es un físico y matemático, pero los físicos consideramos que es un perfil súper versátil, súper interesante que tener una compañía como la nuestra.
tenemos matemáticos, tenemos mucha gente que hace data mining, los modelos que estamos haciendo sofisticados del cerebro, que ahora nos han dado un grant del ERC de Europa de 10 millones de euros para desarrollar modelos del cerebro. Sobre todo estamos contratando matemáticos y físicos. O sea que hay una mezcla de ingenieros y gente bastante de basic science. Ok, muy bien. Una pregunta que es una curiosidad que me hacía, es decir, si volvieras a emprender por motivo X ahora mismo, pero con el conocimiento y la edad que tienes ahora, 48 años, ¿seguirías en Digital Health o te plantearías algo muy distinto del espacio del Digital Health? Es una pregunta que se la hago a casi todos los ponentes de First Tuesday, ¿eh? No lo sé, la verdad es que es muy difícil cuando la gente dice ¿qué harías si volvieses a empezar? ¿No? Yo pienso, hombre, y todo lo que he aprendido, ¿sabes? Error tras error. Es muy difícil decir dónde empezarías cuando el motivo por el que estás aquí es todo lo que has hecho, ¿no? Hasta ahora. O sea, casi seguro que en tu caso sería Digital Health, posiblemente, otra vez. Hombre, yo creo que o sea, la parte de neuroscience y la parte del espacio siguen las dos siendo súper fascinantes, porque nunca tienes todas las respuestas. O sea, si tu madre tiene Alzheimer mañana o una epilepsia que es refractaria, la gente no acaba de entender cómo funciona. Y eso para un emprendedor es oportunidad, pero para un científico es inagotable, ¿no? O la parte del espacio, ¿no? De cómo está respondiendo el planeta. O sea, yo creo que esos dos retos me parece difícil batirlos con otro tema que me parezca tan interesante, ¿sabes? Y tan de moda. Y seguirá estando así. O sea, yo he tenido discusiones aquí en América con lo que todo es el futuro de la humanidad. O sea, como en Sapiens, o sea, ¿cuál es el futuro del human? Es el cognitive revolution, ¿no? O sea, con las tecnologías vamos a hacernos humanos más inteligentes, que vivan para siempre, ¿no? O sea, el futuro de la humanidad pasa mucho por cómo vamos a hacer nuestro cerebro más fuerte, ¿no? Y la tecnología va a ayudar, ¿no? Y está Elon Musk invirtiendo en Neuralink, está Facebook en el cerebro. O sea, yo creo que este tema va a ser fascinante durante muchísimas décadas, seguro. Y el medio ambiente, ya verás cómo también. Un tema interesante es, hace 20 años es cuando surgió, no estaba todavía el Musk con estos temas, estaba con otros, pero surgió Virgin Galactic, Branson, y se hablaba de los viajes turísticos espaciales. Yo me acuerdo de haberlo visto hace 15, 20 años y pensé, hostia, pues cuando tenga 50, 50 y pocos, igual me da tiempo de poder ver la Tierra desde el espacio. Claro, han pasado 20 años, tengo 51 y digo, hostia, ya no me va a dar tiempo de ser turista espacial a precio barato. Claro, si evidentemente si cojo un cohete y me gasto unos cuantos cientos de miles de dólares, lo puedo hacer, pero yo pensé hace 15, 20 años, llegará un día que ir al espacio como turista será barato. En cambio, 20 años después, sigue siendo el espacio algo tabú. ¿Por qué? Nos prometen hace 20 años que eso iba a ser inminente y 20 años después sigue sin haber nada asequible que permita hacer un paseo turístico por el espacio. Bueno, porque yo creo, y tú financias emprendedores, que convertir las ideas en realidad es difícil. Innovar de verdad lleva tiempo. O sea, yo a veces pienso... Pero si grandes vendedores como Elon Musk, que es un vendedor, o como Richard Branson, que es otro vendedor, además los dos buenos en vendedores y buenos empresarios, ni lo consiguió hace 20 años uno, ni lo está consiguiendo el otro ahora. Es decir, seguro que esos señores saben vender bien para levantar capital. No sé dónde está el problema. Lo que pasa es que supongo que necesitas un poco de aceleración de tecnología, ¿no? Y de maduración de algunas tecnologías que son claves y que cuesta más de lo que parece. Yo creo que estos son, cuando las tecnologías maduran, se hacen escalabilidades más rápidas, ¿no? Pero yo creo que incluso Brian Johnson, que puso 100 millones, ¿no? En Kernel, no hemos visto nada salir de Kernel, porque hay tecnologías, innovaciones que yo creo que llevan su tiempo para realmente escalarlas, ¿sabes? Y lo que hace Neuralink, aunque tenga un prototipo, hasta que eso se pueda implantar en cerebros de millones de humanos, vamos a ver cuánto se tarda, ¿no? O sea, yo creo que
somos demasiado optimistas en cuanto de rápido va la tecnología. Algunas tecnologías van rápido, pero la mayoría van muy despacio, ¿no? Y luego tienen momentos de eclosión, ¿no? Pero espero que puedas ir al espacio pronto. ¿Te acuerdas de este emprendedor que empezó casi a la vez que yo, a José María con Zero to Infinity? Así, tenía unos globos estratosféricos, ¿no? Sí, Para sí, ver. me acuerdo de haber visto alguna presentación de él hace años. ¿Te acuerdas? Tampoco hemos ido en sus globos, pero yo creo que sigue vivo y coleando. O sea, un día iremos. No me atrevería a ir en su globo, no lo sé si me atrevería, ¿eh? Me atrevería más en un cohete de alguien que de un cohete que haya ido y vuelto 200 veces, eso sí que me atrevería a ir. Pero bueno, Sí. no lo veo tan fácil. Oye, ¿por qué las grandes empresas farmacéuticas no quieren investigar en el cerebro y prefieren esperar a comprar cuando hay algo bueno? Es decir, la mayoría de investigación que está haciendo en Boston está siendo por parte más de universidades, de científicos, pero no tengo ni idea, igual estoy equivocado, pero como mínimo en Europa las grandes farmacéuticas da la pinta que prefieren comprar cuando alguien tenga ya la patente o lo que sea, que no investigar. Es más rentable comprar que investigar. Te explico esto para que me digas si es más rentable para la farmacéutica comprar o investigar. Es una buena pregunta. Yo la verdad es que trabajo con bastantes farmas y la verdad es que me ha gustado mucho trabajar con farmas, pero creo que tienen un problema tremendo de dimensión, de que son muy grandes, con demasiado decision making red tape, que hace que los emprendedores acabemos agotados del proceso, ¿sabes? Y luego que O sea, encima... les saldrá más a cuenta entonces, con lo que me respondes claramente, comprar cuando esté terminado el proceso. Sí, pero porque creo que son ineficientes. O sea, creo que realmente a la hora de hacer los deals no tienen las estructuras preparadas para trabajar con emprendedores, ¿no? Y realmente creo que el choque cultural es tremendo, porque luego además te esfuerzas en crear un contacto, y entonces el management cambia y los barren a todos y lo cambian todos. Es bastante ineficiente como proceso, ¿no? El emprendedor es mucho de hago y recibo y pivoto, ¿no? Y estas grandes compañías creo que se han hecho monstruos, pero creo que es un error porque creo que si estuviesen preparadas para trabajar mejor con emprendedores, ellas ganarían y los emprendedores ganarían más que no hacernos pasar la travesía del desierto, ¿sabes? Y venir más tarde. Aparte que muchas veces, aunque te compren, y por ejemplo Philips compró un competidor mío americano, ¿no? Ahora ha cerrado la división por la incapacidad de sacarle jugo y negocio a esa empresa que compró. Es decir, que a veces incluso que compren, Carlos, tampoco lo llevan a ningún sitio, ¿no? Ya. Es delicado, es delicado. Muy bien. Oye, ¿cuál es el retorno que espera en una medtech o en un digital health el emprendedor? ¿Se la juega a ser adquirido? ¿Es vuestra visión? ¿O pensáis que puede ser una compañía rentable que puede dar dividendos también? Bueno, yo la verdad es que como emprendedor me planteo todas las opciones que lleven mi tecnología al éxito, que quiere decir a los pacientes. Entonces, si mañana viniese una empresa que me guste, ¿no? Sea un Medtronic, ¿no? Sea un Google o sea alguien interesante que yo creo que de verdad va a llevar esto a los pacientes más rápido de lo que Neurolytics solo es capaz, yo estoy abierta. Otra opción es si Neurolytics es capaz de avanzar y realmente implementar su modelo de negocio y coger capitales, ¿no? Públicos o de otros y ser una empresa como el General Electric o el próximo Grifols de neurociencia catalán, también estaré encantada. ¿Sabes? Pero yo creo que el emprendedor ha de O sea, ser... no hay una única apuesta a ser adquirido. Tu objetivo es que tu tecnología sea usado, es tu reto, evidentemente. Exacto, y si viene alguien más listo que yo, que me va a garantizar que lo va a hacer, estaré contenta, pero no es para llenarme yo los bolsillos, porque tengo un compromiso con mi gente, ¿no? Yo le he prometido a mi equipo, ¿no? Y llevo 20 años prometiendo que esto puede ayudar a pacientes y creo que es mi obligación hacer lo que sea y por eso lucho para que eso sea así, ¿no? Pero me encantaría ser un Grifols de la neurociencia catalán. Eso es un referente estupendo para mí. Muy bien, ¿no? Sí, eso significa que se puede, que es difícil, pero se puede. Oye, una pregunta muy específica para startups más vinculadas a una parte científica. ¿En qué momento crearías la empresa como emprendedor? ¿Cuando tienes el primer mock-up? ¿Cuando tienes el primer prototipo? ¿Cuando tienes que facturar por primera vez? Es decir, ¿en qué momento crearías la empresa? Hombre, yo creo que cuando tienes un mínimo producto y un mínimo plan de negocio de qué quieres hacer con el producto, ¿sabes? Yo creo que
si siguen sin ser muy caro y complicado en España crear una empresa, creo que... Sigue siendo fácil y rápido. Hay que ir a un notario, lo único malo, cuesta menos de 1.000 euros, desembolsar 3.000, pero te gastas 1.000, te quedan 2.000 que pueden servir para el primer sueldo, no sé cómo decirte. O sea, no es complicado, es antiguo, porque es igual que toda la vida, pero se puede hacer fácil. Pues yo los animaría, ¿sabes por qué? Porque cuando tienes un logo, un nombre y una empresa, es como que tu bebé ha nacido y te lo tomas más en serio, ¿sabes? Creo que dotarle a las ideas de forma es importante para creértelo y empujarlas. Yo recuerdo cuando desde Starlab decidimos crear Neuroelectric, ¿no? Como un spin-off, porque creíamos que era el mejor mecanismo para darle salida al mercado. Y nuestra diseñadora gráfica nos trajo los plotters y teníamos un logo y lo registramos. Ostras, nos dio un subidón, porque es que o sea, pasa de ser una idea a una realidad. Entonces empiezas a construir, ¿no? Entonces, y aparte, oye, mira, si no te va bien, pues tampoco es un coste. Creo que es una buena idea. Te lo compro al 100%, el momento que tengas el prototipo, cuando ya tienes un plan de negocio. Si no tienes 3.000 euros para jugártela o para poder pagar luego lo que sea, hay que jugárselas, te compro. Oye, por cierto, acá me he dado cuenta que yo mi primera startup la fundé con 28 años, igual que tú, ¿vale? La pregunta ahora sería, un segundito que están dando aquí mis hijos y me están despistando. La pregunta sería, ¿cuál sería la edad ideal para empezar a emprender, en tu opinión? Ostras, yo no sé si hay una edad ideal, Carlos, porque creo que es muy tema de actitud y de capacidad, ¿no? Es un tema de luchar mucho por lo que quieres, trabajar duro, escuchar, pivotar y seguir aprendiendo. Y yo no sé si hay una edad para emprender. Yo te diría, tú que eres un amante de los datos, te diría que es muy importante lo que dicen los datos de las edades medias de los emprendedores de éxito en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos está en torno al último que leí a 47 años y en España y Europa estaba en torno a los 42. Con lo cual, y de hecho la mayoría de compañías que están en Nasdaq, los fundadores la han creado con 40 y pocos años. Son la mayoría hablo de 60, 70, ¿no? Claro que conocemos luego los casos de los niños de Facebook o los que sean, pero son esporádicos. Hay muchas más empresas creadas por gente cuarentona en Estados Unidos que no por ventañeros estadísticamente. Pero mira Globo, mira en Barcelona Tech City, en la charla que me invitasteis, había gente, la mayoría eran más jóvenes que yo, menos Carlota Pi, Miguel Vicente, había gente bastante joven. ¿O no estás de acuerdo? Sí, no, es decir, estoy de acuerdo, pero al lado de Oscar Pierre está Sacha Michaud, que en el año 2000 estaba de CTO de una Nasdaq Company en Nueva York, ¿vale? Y Sacha es su co-founder y Oscar es la cara visible, pero Sacha ha estado siempre al lado de él. Y Oscar empezó emprendiendo con 22 años, entró en la aceleradora de Connector, allí es donde conoció a Sacha. Además, yo invertí el primer día, el mismo día que invirtió Sacha. Yo hubiera podido haberle dicho a Oscar, lo dejo todo y me voy contigo. Como Sacha tuvo las narices de verlo y acertó. Pero ha tenido siempre un cuarentón al lado. La mayoría de emprendedores de 20 y pico de éxito, ha habido un co-founder o un chairman de 40 muy cercano a ellos. Los de Social Point tuvieron a Marcel Rafar de Nauta casi desde empezar. Marcel invirtió cuando era un chiringuito y fue el tío clave en hacerles crecer. O sea, en la mayoría de casos ha habido un cuarentón muy cerca de ese advisor y guía al lado de estos, entre comillas, jovencitos. No hay tantos casos de tíos ventañeros que sin cuarentones en el equipo hayan tenido éxito. Pero es cierto que hay mucha gente joven, ¿vale? Pero que estadísticamente yo lo he mirado, ¿eh? En España la mayoría de exits, podríamos decir, si tuviéramos que hacer un retrato robot, es emprendedor funda con 35 o 40 años, vende entre 42 y 48. Este es el retrato robot de los casos de éxito de venta de startups en España. No es emprendedor de 22 años, funda y vende con 28. No, son excepciones. Claro que ha ocurrido alguna vez, pero dentro de 30, 2 o 3 han sido tíos de menos de 30 que han vendido, dentro de las 30 exits más grandes, estadísticamente hablando. Yo creo que, como tú decías antes, una cosa muy buena cuando te he preguntado en qué sector volverías a emprender. El conocimiento que tienes ahora, si tú volvieras a emprender ahora, tendrías mucho más posibilidades de hacerlo bien, más rápido, que no empezando de cero sin tener ese conocimiento previo. Entonces, eso mismo ya te dice que cuanto más maduro y más networking tienes, más rápido puedes hacer bien ese éxito. Por esa misma estadística,
se demuestra con las compañías en Nasdaq y con los éxitos, donde un 70% es del perfil que yo te digo. Pero tiene que ver por la experiencia y el networking al final. ¿Qué vale más que tu agenda? Dime algo que valga más que tu agenda. Pocas cosas. Bueno, mi experiencia, ¿no? El realmente haber pasado eso muchas veces y saber que aunque alguien te diga "Ah, tranquila, que igual es B", o sea, es verdad que el know-how ayuda, ¿no? La experiencia que hayas tenido. Pero es verdad que, por ejemplo, en Boston, parte del éxito del ecosistema es que empezaron con muchos años de ventaja, ¿no? Y han hecho muchos deals y tienen, no creo que sean más listos que nosotros. Lo que pasa es que, como dices tú, el deal flow que tienen, ¿no? De creación, escalar empresas, nos llevan muchos años de ventaja. Yo creo que ellos tienen mucha experiencia en crear compañías, llevarlas a bolsa, escalar compañías, llevar medicamentos al mercado. Llevan mucha ventaja a nuestro ecosistema. Muy bien. Oye, ¿qué diferencia ves de la colaboración público-privada en salud en Europa con respecto a Estados Unidos? Y nosotros cuando llegamos, el gobierno de Massachusetts, siendo de Barcelona, tenemos una compañía en Boston, ¿no? Americana y con gente pagando y tal, pero el gobierno de Massachusetts nos dio $1 millón del gobierno para ayudarnos en el estudio. O sea que bastante meritocrático en general las estructuras americanas, ¿no? Que creo que si haces buenas propuestas, da igual el apellido que le pongas. En Europa, como sabéis, ahora estoy en el Advisory Board del European Innovation Council y la verdad es que animo a los emprendedores a apuntaros a este programa porque vamos a dar financiación directa, Venture Capital, desde la Comisión Europea a los emprendedores. Yo creo que Europa también ha sido tradicionalmente muy meritocrático, tanto en los proyectos de investigación como en la ayuda a emprendedores. Lo que pasa es que hay mucha competencia, ¿no? Y el porcentaje de aprobación es pequeño, pero yo creo que Europa ahora mismo tiene un foco en emprendedores que yo creo que no había tenido nunca. Y después del COVID creo que todavía más va a apostar por los emprendedores. O sea que yo creo que los catalanes hay que ir a los españoles, todos los emprendedores del territorio hay que ir a Europa a buscar dinero. Muy bien. Bueno, Ana, oye, muchas gracias. Tengo una última pregunta para hacerte. Ya estamos hacemos siempre que el evento dure 1 hora y 10, ya estamos a 1 hora y 5 minutos. La última pregunta. Una persona nos ha preguntado ¿a qué te refieres por ir con el cuchillo en los dientes? Da más detalle de tu visión de a qué te refieres. Yo sí que lo he entendido perfectamente. Utilizo esta frase a veces. ¿A qué te refieres por ir cuchillo en los dientes? O sea, lo que me refiero, para los que hayáis visitado Nueva York, o sea, tú llegas a Nueva York, te pones a andar en las calles y el ritmo Ya, de pero la piensa que el 90% de los que están oyéndonos no han estado en Nueva York, o no han, Bueno, o el pues 95%. lo que me refiero es que tú sales de casa y no puedes elegir si tu ritmo es lento o mediano. Si tú estás aquí, cuando te levantas, tienes que ir a muerte, meterle 12 horas al día, ir a no sé cuántas reuniones y estar en la lucha, porque si no te caes. Es decir, que yo creo que en un entorno así, el cuchillo a la boca quiere decir que te empuja, ¿no? A meterte en la vorágine, ¿no? De estar buscando recursos, compitiendo por el nombre, poniendo tu compañía en un porque hay tanta gente compitiendo que si no das codazos y luchas, no te ven, ni se te ve. Por muy bien que hagas tu trabajo, si no estás dando el 100% con el cuchillo y haciéndote un hueco, nadie te mira, ¿no? Y yo creo que a eso entiendo por competencia, o sea, que realmente tienes que hacerte tu lugar a golpe de empujar así, ¿no? Y de sacar la cabeza, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de quién eres, de lo que haces, de lo bueno que eres y de que se tienen que fijar en ti, ¿no? Y yo creo que eso no pasa en Barcelona. Yo creo que es tan sencillo, y el resumen de lo que dices es ser competitivo. Al final hay gente que es competitiva. Es cierto que en España no se nos enseña a ser tan competitivos y, de hecho, quizás solo los niños que han hecho mucho deporte o los niños que ya somos adultos, que hemos hecho mucho deporte, hemos estado vinculados al deporte de alguna manera, tenemos esta competitividad, ¿vale? Sea un deporte individual o un colectivo. Yo creo que el perfil ideal para mí es la gente que ha hecho deporte. Si tú a tus hijos les haces hacer deporte competitivo de equipo,
les estás transmitiendo dos valores que van a ser necesarios para triunfar luego en la vida. Uno es la competitividad y la otra es el trabajo en equipo. Entonces yo creo que realmente la diferencia es que los americanos desde el principio están compitiendo y aquí no somos tan competitivos unos contra los otros. Nos cuesta muchísimo más ser competitivos en el aspecto aguerrido de la palabra competitividad. Claro, y mira, y Adriana Freitas veo en el chat que dice, hace falta. Pues mi reflexión es que en este ecosistema donde yo estoy en Boston es supervivencia, no es que haga falta, es como survival mode. O sea, si no lo hago, ni sobrevivo, ¿no? Es decir, que esa yo creo que es la diferencia muy fuerte porque hay tanta gente que está intentando hacer lo mismo que yo, como los que van a San Francisco. Hay tantos emprendedores que están buscando su oportunidad que si no gritas y compites, ni te ven. Eres invisible. O sea, que en tu opinión hace falta, es imprescindible, y más en Estados Unidos que en Europa, es evidente. Sí, sí, si no, ni sabrían quién soy, ni lo que hago, o sea, no existiría. Sí, sí. Muy bien, pues bueno, Ana Maiqués, muchas gracias por haberte conectado a este evento de First Tuesday. Muchas gracias a las más de 100 personas que han ido pasando en distinto momento por la charla. Gracias a Vie Startup y Banco de Sabadell por su colaboración con nuestros eventos. ¿Vale? Y digamos, gracias a todos, sobre todo, digamos, al habernos atendido. Un placer volver a hablar contigo, ¿vale? Y invitar a todos los demás personas que estéis atentos a las redes de First Tuesday. Vamos a seguir con eventos virtuales durante estos meses, digamos, todo lo más pronto septiembre, y mis dudas tengo para hacerlo en septiembre. O sea, yo creo que más vale seguir unos meses más con eventos virtuales. Estar atentos a nuestras redes sociales y os diremos pues, quiénes son los próximos ponentes. La idea será hacer 2 eventos cada mes, el primer martes de cada mes y el tercer martes. O sea, cada 15 días un evento First Tuesday. Antes hacíamos un primer martes First Tuesday Barcelona o Madrid y segundo martes First Tuesday Barcelona-Madrid. Haremos un First Tuesday general, sin decir Barcelona-Madrid, el primer y el tercer martes de cada mes. Ana, muchas gracias. ¿Vale? Recuerdos a la familia y a seguir luchando desde ahí, a seguir llevando la bandera, como llevas la bandera de Barcelona, la bandera española y la bandera europea, porque tú eres, me consta, defensora de los 3 territorios por igual, y agradecer tu colaboración en la charla de hoy. A ver si nos vemos en persona. Gracias a todos, un abrazo y ánimo, que de esta saldremos y el futuro ya veréis cómo será mejor, y espero estar pronto con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós a todos.